Listo, chicos, buenos días, esperando que se encuentren súper bien. Mil disculpas las demora. Por favor, me ayudan encendiendo las camaritas para poder empezar con la clase del día de hoy. Por favor. Chicos, las camaritas, ¿sí me escuchan? Listo, chicos, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a compartir pantalla del material de trabajo que vamos a analizar. Me avisan en el momento que ya se pueda observar, ¿ya? Ya, ¿se puede observar? Gracias, chicos. Vamos a ver las leyes de Kepler. ¿Por qué los planetas del sistema solar giran en torno al Sol? ¿Cómo es posible que los planetas puedan moverse sin necesidad de que un motor que los impulse? Hay leyes que explican el movimiento de los planetas. El movimiento circular uniforme era considerado desde los griegos hasta en el siglo XVII, perdón, XVI, como el movimiento naturalmente perfecto de los cuerpos celestes. Todos los demás movimientos se consideraban violentos. El ser humano lleva formulándose estas preguntas y varias desde hace cientos de años atrás, aunque no se respondieron de forma coherente hasta la irrupción de Kepler y posteriormente Newton. Como veremos en los dos primeros apartados de la unidad, las leyes de Kepler explican cómo es el movimiento de los planetas alrededor del Sol y son el resultado de minuciosas observaciones realizadas durante muchos años. Por ese motivo decimos que son leyes empíricas. Ley de las órbitas para ajustar los datos recopilados por su maestro Tycho Brahe y buscando la forma de retocar la teoría heliocéntrica de Copérnico para que fuera totalmente compatible con ellos, Kepler desechó la idea de que los planetas seguían trayectorias circulares en su movimiento de rotación alrededor del Sol. Sí se admitía que la elipse era la trayectoria natural de los cuerpos celestes, que se obtenía un esquema del sistema solar de gran simplicidad. ¿Qué me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién se quiere ganar un puntito y me representa con sus manitos o alguna situación? ¿Cómo es un movimiento elipse? Les voy a dar 2 minutitos para que ustedes me digan de manera correcta, como un pequeño ejemplo, con sus manitos, como ustedes desean, de explicar de mejor manera qué es el movimiento elipse. Eso nosotros lo habíamos visto en las anteriores clases. Les doy 2 minutitos, chicos. El rato que ya tengan preparado, me alzan la manito y les doy la palabra, ¿ya? Aquí recuerden que sí aparece como manito uno, 2 y 3. ¿Cómo se alza la manota? ¿Ya tiene listo? Sí. Ah, ya, no hay problema. Cuénteme. O sea, vamos a hacer como que este es el Sol y esta es la Tierra, ¿ok? Entonces la Tierra gira mientras que va girando. Así, ¿me Ya, explico? eso es ajá, sí, sí, eso es un movimiento elipse. Excelente. Amanda, el momento que necesite su punto, me dice en qué materia, perdón, en qué tarea y de qué fecha, ¿ya? Me escribe al interno, me dice, profe, necesito este puntito en esta tarea y es de esta fecha, ¿ya? Si en caso necesitaría. Me escribe nomás al interno, Ya, mil gracias. ya. Era la trayectoria natural de los cuerpos celestes y se obtenía un esquema del sistema solar de gran simplicidad. Es lo que decía Amanda, ¿no? Se mueve de esa manera el Sol con respecto a las demás, los planetas alrededor del Sol. Todos los planetas se mueven describiendo órbitas elípticas en torno al Sol, localizados en uno de los focos de la elipse. Recuerden que un elipse es un lugar geométrico de los puntos de plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. La primera ley de Kepler permite eliminar todos los epiciclos diferentes y excéntricos, movimientos circulares de los planetas que se superponen a su movimiento circular en torno al Sol, que era necesario añadir a la teoría de Copérnico, o fin de que ésta se correspondiera con las observaciones realizadas por Brahe. Sin embargo, quedan algunas interrogantes.
Pues aunque la primera ley de Kepler nos da todas las localizaciones posibles de un planeta, no nos dice cuándo un planeta estará en cualquiera de estas posiciones, cómo varía la velocidad del planeta conforme recorre su órbita. Cualquier astrónomo contemporáneo de Kepler sabía que el Sol parecía moverse más rápido a través de las estrellas en invierno que en verano, la cual debía obedecer algunas explicaciones lógicas que la primera ley de Kepler no aporta. Estas preguntas llevaron a Kepler a seguir estudiando las tablas de datos astronómicos recopiladas por él y por su maestro Tycho Brahe. De este estudio y de su observación por los números, dedujo dos leyes que siguen continuamente. Las leyes de las áreas. Kepler necesita la relación matemática entre las velocidades de los planetas en dos posiciones distintas de su órbita, con el fin de determinar el movimiento del planeta de una forma sencilla. Para intentar encontrar la relación, analizó con detenimiento el enorme volumen de datos que disponía y partió de las tres hipótesis para deducir una ley general. Asombrosamente llegó a un resultado correcto a partir de tres premisas incorrectas, como veremos a continuación. En primer lugar, consideraba que entre el Sol y cada planeta debía existir una fuerza atractiva inversamente proporcional a la distancia de separación entre ambos. De acuerdo con las ideas aristotelaicas imperantes en la época, la velocidad de los planetas era proporcional a la fuerza que lo impulsaba. En esto, es inversamente proporcional a la distancia. Así, el tiempo que tardaba un planeta en recorrer una pequeña distancia a lo largo de su trayectoria era proporcional a su distancia del Sol. La excentricidad de la curva nos indica cuantitativamente cuánto se desvía su forma de la circunferencia, cuya excentricidad es cero. La excentricidad de una elipse está comprendida entre el 0 y el 1 y se calcula de la siguiente manera. Elipse es igual a la raíz cuadrada de uno menos la masa uno sobre la masa 2. En segundo lugar, para calcular el tiempo que tarda un planeta en cubrir una distancia grande durante la cual cambia la distancia entre el Sol y él, consideró que había que sumar todas las distancias entre el planeta y el Sol para cada uno de los pequeños arcos que componen este gran recorrido. La suma de estas distancias es igual al área barrida por la línea trazada desde el Sol hasta el planeta, de modo que el tiempo que tarda un planeta en recorrer una determinada distancia es proporcional al área barrida por la línea planeta-Sol. El tercer lugar consideró que las órbitas de los planetas eran circulares, aunque realmente esta aproximación no era necesaria. Es bastante aceptable para casi todas las órbitas planetarias. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es su movimiento? Chicos, el movimiento es de esta manera. Tenemos aquí el Sol y tenemos un planeta específico acá. Lo que hace este planeta es girar en torno, disculparán las líneas chuecas, y esto lo que es este movimiento, que es un foco específicamente, este es el foco que une con el Sol y el planeta, se va recorriendo de la misma distancia en cada movimiento. ¿Qué pasó con la segunda? La segunda ley nos dice que este movimiento, además de que es circular, recordemos que recorre la misma distancia cada vez el mismo planeta, ¿no? Tenemos aquí uno, tenemos otro. Ojo que esto no se ve en el universo, ¿no? No se ve este foco específico, pero sí sabemos que se mueve en una misma distancia recorrida. Y también sabemos que gira alrededor del Sol, además de que giran cada uno en su entorno. Este es el foco. Es como poner, por ejemplo, tenemos aquí una hojita y le hacemos como una especie de conito. Ponemos un foco de este lado y de este otro lado va a salir la luz, ¿no es cierto? Entonces lo que va a hacer esto es recorrer de esta manera, a la misma distancia y recorrido, pero en girar alrededor del Sol. Eso es lo que ocasiona este movimiento elíptico. También, como decía Amanda, hace ese movimiento específicamente de dos en dos elípticamente. Eso es lo que nos está explicando. Ahora la última nos dice que las órbitas de los planetas eran circulares, es decir, de este lado. Todas estas órbitas eran circulares y giraban alrededor de sí mismas, además de que giraban también alrededor del Sol. Está explícito aquí. ¿Se entendió? Sí, mis. Ya.
Entonces vamos a seguir. A partir de estas tres hipótesis anteriores llegó en la siguiente conclusión. El vector de posición de un planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales, lo que les comentaba. Vamos a ver un ejemplo. La Tierra está más cerca del Sol durante el invierno boreal, en el hemisferio norte, que en verano. Tanto enero como julio tienen 32 días, 31 días, perdón, en el cual de esos meses recorre la Tierra mayor distancia a su trayectoria. Justifica tu respuesta. Debemos primero comprobar la velocidad de la Tierra en dos tramos distintos de su trayectoria que recorre en un mismo tiempo. Tenemos los datos de 31 días en invierno, que es menor a los del verano, ¿no es cierto? Que nos estaba diciendo. De acuerdo con la segunda ley de Kepler, el vector de posición de la Tierra barre áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Por eso, la Tierra se mueve más rápido cuando está cerca del Sol, en enero, por ejemplo, que cuando está lejos, como en julio. La conclusión obtenida es que está de acuerdo con la simple observación. Es decir, siempre va a barrer lados iguales, pero en algún momento va a llegar que es menor porque está en invierno y el otro porque está en verano. Vamos con la ley de los periodos. A pesar de haber enunciado las dos leyes anteriores de Kepler, aún no se encontraban del todo conforme, pues no había hallado ninguna relación entre el movimiento de los distintos planetas. Cada uno parecía tener una órbita elíptica propia y su propia velocidad, pero no existía un modelo general para todos ellos. Convencido, como estaba, de que debía existir una relación matemática entre las características del movimiento planetario, y después de muchos años de profundo análisis de los datos recopilados por Tycho Brahe, llegó a una relación entre el periodo de cada planeta, tiempo que tarda en describir una órbita completa alrededor del Sol, y el radio medido de la órbita. En el caso de la órbita elíptica, el semieje mayor de la elipse. El cuadrado del periodo de la revolución de un planeta alrededor del Sol es proporcional al cubo de la semieje mayor de la elipse que describe su movimiento. Las leyes del periodo y de las áreas fueron enunciadas en 1618, mientras que las de las órbitas fue en 1609. Kepler necesitó casi una década de estudio de la ingente información astronómica de que disponía para llegar a ellas. Matemáticamente, la tercera ley de Kepler puede expresarse de la manera que, donde T es el periodo de revolución del planeta y R es el semieje mayor de la elipse que describe, y la K es una constante. Sabemos que K siempre va a ser una constante específica, que tiene el mismo valor para todos los planetas y podemos hacer algunas observaciones de esta ley. Si consideramos por simplicidad que la trayectoria de un planeta es circular, entonces R, que es el semieje, será el radio. Esta aproximación es razonable, válida para casi todos los planetas del sistema solar. ¿Por qué ya no será semieje y por qué ahora será radio? ¿Quién me explica eso? Porque al ser un radio, que digo, al ser una trayectoria circular será un radio, ya no será un... Eso. Excelente. Ajá, porque estamos hablando de una trayectoria circular, ya no normal, sino que circular, entonces viene el radio. Esta aproximación razonable es válida para casi todos los planetas del sistema solar. La ley del periodo puede utilizarse para calcular el valor del periodo de un planeta si se conoce su radio orbital, o viceversa, comparándolos con el radio y el periodo de un determinado planeta. Por ejemplo, la Tierra. Vamos a un ejemplo. El radio orbital de Júpiter es aproximadamente 5 veces mayor. Ojo aquí, me está diciendo que 5 veces mayor que el radio orbital de la Tierra en torno al Sol. Razona cómo estarán relacionados el periodo de revolución alrededor del Sol, ambos planetas, considerando que describe una órbita circular. El periodo del planeta y su radio orbital están relacionados de manera más sencilla con la tercera ley de Kepler, ¿no? Entonces, la constante que aparece en la ecuación es la misma que ambos planetas. Ya, radio de Júpiter es igual a 5 veces por el radio de la Tierra, que está reconocido aquí. ¿Está entendido esta partecita de aquí? Sí, ¿quién me explica esta partecita de aquí? Les acabo de explicar, pero quiero que ustedes entiendan súper bien, o les pregunto a cada uno. Explíquenme, ¿ya? ¿Cómo sería eso? ¿Sí está bien explícito?
Ahorita ya me perdí. ¿De qué está hablando? ¿De qué cosa? ¿Qué cosa que quiere que le expliquemos? Que está subrayado. ¿Quién me explica esa partecita? Estaría bien así. Es el radio de es 5 veces mayor al de la Tierra. El radio ese de Júpiter. A ver, dice que el radio de Júpiter es 5 veces mayor que el radio de la Tierra, ¿no es cierto? Sí, sí, Ya, eso es lo que me dice aquí, ¿no es cierto? Está bien explícito. Radio de Júpiter es igual a 5 veces mayor el radio de la Tierra, ¿verdad? sí. Gracias, Michael. Sí, está súper bien. Hasta aquí me parece que sí están entendiendo súper bien. Si aplicamos la tercera ley de Kepler a la Tierra, obtenemos que la Tierra es igual a la constante por el radio de la Tierra 3. Si procedemos de igual manera con Júpiter, resultará la misma. Como la constante que aparece en la tercera ley de Kepler es la misma para la Tierra y el Júpiter, si calculamos el cociente de ambas expresiones, podemos deducir cómo estarán relacionados los periodos de revolución de los dos planetas. ¿Ya? Permítame un momentito, por favor, chicos. Ya. Entonces nos explica que la Tierra, el radio de la Tierra, al cuadrado sobre igual la temperatura de la Tierra al cuadrado y lo mismo con Júpiter, ¿no? Y pasa que es 3 cuartos y 5 sobre 3 cuartos es igual a 11. Esto, ¿cómo ustedes le van a entender? De la manera en que yo ya les dé la masa específica de la Tierra y la masa específica de Júpiter, ¿ya? O el radio. Entonces, de la relación anterior deducimos que el periodo de la revolución de Júpiter en torno al Sol es 11 veces mayor que la del periodo de la Tierra orbital. ¿Por qué? Porque esto me dio como resultado, ¿ya? Que me dice tres medios, el radio de Júpiter sobre el radio de la Tierra, y esto a su vez me da 11, porque si yo realizo esta operación me va a dar 11. Entonces eso me está explicando que es 11 veces mayor que el periodo orbital de la Tierra. Si consideramos que el periodo de revolución de la Tierra alrededor del Sol es de un año, entonces Júpiter tardará ¿qué? 11 años en completar esta órbita en torno al Sol. ¿Ya? El resultado de la lógica, si pensamos que cuando mayor sea la distancia entre el Sol y el planeta, mayor tiempo necesitará en estar para describir su órbita. Recuerda que es ser rigurosos con los cálculos y expresarlos de manera resultante, pero podemos nosotros notar que, entonces, que si al Sol se tarda un año, a nosotros, al Júpiter le tardaría 11 años en realizar el mismo movimiento que hace la Tierra. ¿Ya? Entonces, está explicado hasta aquí este ejemplo, así está entendido, ¿verdad? Sí, pero son 11 años para nosotros en la Tierra, porque si nos vamos para allá cambia, ¿no? ¿Verdad? No, es un año aquí en la Tierra, ¿ya? Porque el radio me dice que es mayor, mayor Júpiter. Es como decir que el radio de la Tierra, aquí está, le voy a poner así, ¿ya? El radio de la Tierra es mayor que el radio de Júpiter. Entonces, si me dice que es mayor, yo recuerdo que esto, primero que todo, es 11, ¿no es cierto? Este es el radio tanto del uno como del otro, pero me está diciendo que este periodo es 11 veces mayor que el de la Tierra. Entonces, quiere decir que si en un año a mí me cuesta hacer eso, entonces para Júpiter sería 11 años, ¿ya? ¿Está entendido? Es el radio, es el movimiento, ¿ya? Y Ya mientras entendí. más alejado es mayor. ¿Mande? Sí entendí. Ya, es decir, que más que todo es completar su órbita, ¿no? No estoy hablando del tiempo, no quiere decir que si aquí yo tengo 11 años, allá voy a tener 22, ¿ya? No, 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 estoy hablando del movimiento de la Tierra, del planeta, perdón, ¿ya? Es decir, del radio, de su movimiento con la órbita en torno al Sol, ¿ya? ¿Está entendido? ¿Está claro? Sí, mis. Ya, chicos, súper. Entonces vamos a seguir. La interacción de la gravitatoria.
Me dice que entre la Tierra y el Sol existe una distancia de varios millones de kilómetros. ¿Cómo es entonces posible que la Tierra lleve millones de años orbitando en torno a él? Fue Newton quien postuló la existencia de la fuerza a distancia que explica dicho movimiento, a la que llamo fuerza gravitatoria. Si a mí me está hablando de una fuerza gravitatoria, ¿qué ingresa aquí, chicos? La gravedad. Excelente, la gravedad. Entre la Tierra y el Sol existe una distancia de varios millones de kilómetros, entonces se llama fuerza gravitatoria, porque no es que sale expulsado de ese estado, sino que simplemente se queda una distancia establecida. Con la ley de la gravitación universal, Newton dio respuesta a racional. ¿Por qué? Al comportamiento de los planetas decide ponerles las leyes de Kepler. Ahora, para aplicar la ley de la gravitación universal a cuerpos con cierto volumen, como la Tierra o la Luna, supondremos que toda una masa está concentrada en un centro, por ejemplo, el centro de la masa o el centro de la gravedad, de manera que la radio es la distancia entre los centros de ambos cuerpos. Es que eso pasa con la gravedad. ¿Qué pasa con la gravedad? La gravedad nos manda al centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces, la ley de la gravitación universal de Newton nos dice que en 1686 el científico Isaac Newton formuló matemáticamente la expresión de las fuerzas de atracción gravitatoria, que ejerce dos partículas denominada ley de gravitación universal. Dos partículas materiales, cualesquiera del universo, se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas. ¿Por qué es proporcional al producto de sus masas? ¿Ustedes qué piensan aquí? ¿Será que la masa tiene que algo que ver con la fuerza que tiene para atraer esto gravitatoriamente? Tiene que ver la masa con la gravitación. ¿Será que tiene algo que ver ahí? ¿Qué se imaginan ustedes? Entre mayor sea la masa, mayor es la gravedad. Entre mayor sea masa, mayor será la gravedad. Sí, sí, también puede ser, pero sí tiene algo que ver, ¿no es cierto? Porque es inversamente proporcional a esta. Quiere decir que mayor masa sí va a tener mayor gravedad, pero recuerden que es pesada. Entonces es como que, por ejemplo, Michael que pese 70, no sé, no tengo ni idea, no le he preguntado. Entonces, Michael que pesa 70 kilogramos y Amanda que pesa 60. Y le digo a Amanda que le cargue a Michael en un carrito de, yo qué sé, en algún carrito específico, que le jale. Es pesado para Amanda, ¿ya? Porque es menor, porque tiene una masa menor. Ella no tiene la misma fuerza que Michael en este caso. Pero si yo le pongo al revés, esta fuerza va a ser mayor, ¿ya? Entonces es más o menos así esta comparación. Dice que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que lo separa. Entonces, ¿qué sería aquí? La fuerza de 1/2 es igual a menos la gravedad por la masa 1 por la masa 2 sobre el radio al cuadrado de la masa 1 de la masa 2 sobre la masa 2. Ahora, tenemos una unidad vectorial que es de la 1 sobre la 2. La fuerza, en cambio, de 2 sobre 1 es igual a menos la gravedad de la masa 1 por la masa 2 sobre el radio al cuadrado de la masa 1 sobre la masa 2. Tenemos la unidad vectorial de la masa 2 sobre la masa 1. Ahora, tenemos la fuerza de 1 sobre 2 que es igual a la fuerza de menos 2 sobre 1. ¿Cómo yo reconozco esto? Aquí no me está diciendo dos, esto me dice que tengo dos masas, la masa 1 y la masa 2. Aquí me dice que tengo la masa 2 y la masa 1, que es inversa y que me va a salir negativo. Ya me va a salir parecido, pero con negativo. Hasta aquí está entendido lo que me está diciendo este enunciado. Sí. Ya. De la expresión anterior podemos extraer algunas conclusiones. La masa es la propiedad de la materia que origina la existencia de la fuerza gravitatoria atractiva entre los cuerpos. El signo negativo de la expresión matemática indica que la fuerza gravitatoria tiene sentido contrario al vector unitario y es de carácter atractivo. La constante de proporcionalidad, que se llama gravedad, o la constante de gravitación universal, tiene el mismo valor en cualquier lugar del universo. Eso no va a cambiar nunca. El valor de la gravedad siempre va a valer lo mismo. Un siglo después de un enunciado de la ley, Henry Cavendish
1731 y 1810, con ayuda de la balanza de torsión, determinó el experimento de su valor. Actualmente se toma el valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Este valor tan pequeño de la gravedad explica por qué la fuerza gravitatoria son de escasas intensidades. Este cuerpo de masa relativamente pequeños y de gran intensidad entre cuerpos de gran masa, como planetas, satélites, etcétera. ¿Qué pasa aquí? La gravedad me está diciendo que tiene una cantidad muy pequeña de fuerza. Michael, cuénteme, ¿qué es lo que le asombró? La forma en la que leyó los números. Ah, ya, listo. Simplemente son del sistema internacional. Estoy hablando de newtons, metros y kilogramos, chicos, ¿ya? Entonces, a mí me está diciendo que esta masa es muy pequeña, esta fuerza es demasiado pequeña que a nosotros no nos pega directamente al piso, sino que nos permite un movimiento específico, ¿ya? Por ejemplo, nosotros no pasamos todo el tiempo pegados la cara al piso, ¿no es cierto? No nos atrae esa fuerza específica, pero sí tenemos una fuerza. Si nosotros tratamos de saltar, nos vuelve a caer, volvemos a caer al suelo, ¿no es cierto? Pero no nos pega, más que solo nos deja caer. Quiere decir que esta fuerza no es muy fuerte, no nos atrae demasiado como para tener una colisión con algo. Lo mismo con los planetas. Si tenemos un planeta de este lado y tenemos otro planeta de este lado, si es que hay una atracción de la gravedad muy fuerte, va a haber una colisión. En cambio, si es que existe la gravedad apropiada, que es en este caso una fuerza mínima, va a quedar una especie, como ahora lo conocemos como universo, ¿no? Va a quedar una especie de espacio y cada uno va a respetar su espacio. Hasta aquí está entendido lo que me está diciendo esto. Ahora, la constante de la gravitación universal siempre va a ser la misma, que es la que les acabo de leer, que es esta 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado por kilogramo a la menos 2. Esa no va a cambiar. Esta va a ser constante, chicos. Eso recordemos siempre. Si a mí me pide la constante de la gravitación universal, yo tengo que poner esta, ¿ya? Constante. Listo. Va a ser la constante siempre. Si a mí me dicen eso en un problema, pues simplemente pongo esa. Tenemos que veamos como la fuerza de atracción de dos compañeros de clase de 52 kilogramos y de 65, separados por una distancia de 8 metros, tiene un valor muy pequeño. La comprensión es que entre las dos masas existe una fuerza atractiva llamada fuerza gravitatoria, que es la que les acabo de explicar, que depende de dichas masas y de distintas distancias que los separan. Los datos es la masa 1 de 52, masa 2 de 65, la unidad de la gravitación universal y el radio de 0,80 metros. Realizo con mi fórmula que habíamos visto en la parte de arriba, que es la masa 1 por la masa 2 sobre el radio al cuadrado. Reemplazo mi fórmula con los datos obtenidos. Se me va también los metros al cuadrado, kilogramos a la menos 2, kilogramos y kilogramos. Me quedaría solo newtons. ¿Por qué newtons? Porque hablamos de una fuerza específica. Cualquier fuerza que se hable en este momento es newtons. Siempre me tiene que dar en newtons. La distancia que debe ser más pequeña para que la fuerza gravitatoria sea apreciable, por ejemplo, en este caso es 3,5 por 10 a la menos 7 newtons, que es la distancia que hay entre estas dos personas. Hasta aquí, ¿está entendido? Sí. Ya, si es que está entendido, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, chicos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase, que hayan entendido con mayor facilidad la clase del día de hoy. Trato de hacerles lo más entendible posible. Y no se olviden, por favor, de realizar las actividades. Ah, me olvidaba. El día de hoy les voy a subir un cuestionario a la plataforma, lo imprimen o lo hacen como ustedes necesiten hacerlo, como ustedes acomoden. Y el día de mañana comparamos respuestas para que tengan bien las respuestas del cuestionario para la prueba. ¿Ya? Por favor, necesito que para el día de mañana tengan listecito el cuestionario ya respondido como ustedes lo hayan hecho, pero ya socializamos el día de mañana. Eso, chicos, con respecto al día de hoy, cuídense que les vaya súper bien y nos veríamos el día de mañana. Chao. Chao, Miss.